más prominentes y proféticos de la Biblia, conocido por sus visiones asombrosas y sus poderosos mensajes de esperanza y juicio. Llamado por Dios durante un tiempo de gran agitación en Israel, Isaías proclamó la santidad de Dios, la necesidad de arrepentimiento y la promesa de un Mesías venidero. En este video, exploraremos la vida y las profecías de Isaías, desde su llamado impactante en el templo hasta sus revelaciones sobre el futuro del pueblo de Dios. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo las palabras de Isaías siguen resonando hoy, ofreciendo consuelo y desafío a todos los que buscan a Dios. Durante el ministerio de Isaías, el reino de Israel estaba dividido en dos: Israel al norte y Judá al sur. Era un tiempo de agitación política y social, con amenazas externas de poderosos imperios como Asiria. La idolatría, la injusticia social y la corrupción eran rampantes en la sociedad. Los líderes y el pueblo se habían apartado de los caminos de Dios, provocando su descontento. En los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, Dios llamó a Isaías, hijo de Amós, para ser su profeta. El nombre Isaías, que significa Yahvé es salvación o Yahvé salva. Este significado es profundamente relevante para su mensaje profético, ya que Isaías enfatiza continuamente que la verdadera salvación y liberación de Israel provienen solo de Dios. Isaías tenía una visión de la corrupción y la rebeldía de Israel. Dios estaba dolido y desilusionado con su pueblo, que había sido criado y engrandecido por él, pero se habían rebelado contra él. Isaías caminaba por las calles de Jerusalén, observando la devastación. La tierra estaba destruida, las ciudades quemadas, y los campos eran devorados por extranjeros. La hija de Sión, la amada ciudad de Dios, se había convertido en una choza en un melonar, una ciudad asolada. En Isaías 1:7-8 se narra: «Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extranjeros, y queda la hija de Sión como cabaña en viña, y como choza en melonar, como ciudad asolada». Dios, a través de Isaías, comparaba a Israel con animales que al menos reconocían a sus amos, mientras que Israel había olvidado a su Dios. Con dolor Isaías proclamaba: «Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, dejaron a Yahvé, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás». En Isaías 1:2-4 se narra: «Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Yahvé. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento». La condición de Jerusalén era alarmante. Las cabezas estaban enfermas y los corazones dolientes. Desde la planta del pie hasta la cabeza no había nada sano, solo heridas, hinchazones y llagas podridas que no habían sido curadas ni vendadas. En Isaías 1:5-6 se narra: «¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite». Isaías veía la desolación y la comparaba con la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero también reconocía la misericordia de Dios al dejar un remanente. Dios llamaba a su pueblo a lavarse y limpiarse, a quitar la iniquidad de sus obras y a aprender a hacer el bien. Les pedía que buscaran la justicia, que ayudaran al huérfano y defendieran a la viuda. En Isaías 1:16-17 se narra: «Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda». Con un tono de esperanza, Isaías transmitía la promesa de Dios: «Venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Esta promesa de perdón estaba condicionada a su arrepentimiento y retorno a Dios. Dios advertía que, si el pueblo se volvía a Él, comerían el bien de la tierra, pero si permanecían rebeldes, serían consumidos a espada. La elección era clara: bendición por la obediencia o destrucción por la desobediencia. En Isaías 1:19-20 se narra: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahvé lo ha dicho. Isaías tenía una visión de los últimos días, donde el monte del templo sería exaltado y todas las naciones correrían a él. Los pueblos dirían: venid y subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Isaías 2:3. Desde Sión saldría la ley y la palabra de Yahvé desde Jerusalén. En esta visión, Isaías veía un futuro donde las naciones convertirían sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantarían espada nación contra nación, ni aprenderían más la guerra. Sin embargo, Isaías también advertía contra la arrogancia y la idolatría, diciendo que el día del Señor vendría contra todo lo soberbio y altivo, y solo Yahvé sería exaltado en ese día. En Isaías 2:11-12 se narra: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Yahvé solo será exaltado en aquel día, porque día de Yahvé de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Isaías anunciaba que el Señor quitaría de Jerusalén y de Judá todo sustento, desde el valiente hasta el profeta, dejando a la ciudad vulnerable y desolada. En Isaías 3:1-2 se narra: porque he aquí que el Señor, Yahvé de los ejércitos, quitará de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, al valiente y al hombre de guerra, al juez y al profeta, al adivino y al anciano. Las mujeres de Sión, que se ensoberbecían con su vanidad y lujo, serían humilladas. Dios describía cómo estas mujeres andaban con cuello erguido y ojos desvergonzados, pero pronto conocerían la vergüenza y el dolor. En Isaías 3:16 se narra: asimismo dice Yahvé, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. En medio de las advertencias de juicio, Isaías también veía la promesa de redención. En aquel día, decía, el renuevo de Yahvé será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Isaías 4:2. Dios prometía lavar las inmundicias de las hijas de Sión y limpiar la sangre de Jerusalén, trayendo purificación y renovación a su pueblo. En Isaías 4:4 se narra: cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de en medio de Jerusalén, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Isaías cantaba una canción sobre una viña, una parábola que representaba a Israel. Dios había plantado una viña en una ladera fértil, cuidándola con esmero, pero en lugar de dar uvas buenas, produjo uvas silvestres. Esta viña, que debería haber sido una fuente de alegría y fruto, se había convertido en una decepción. En Isaías 5:1-2 se narra: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Con dolor, Isaías pronunciaba una serie de ayes contra los malvados que oprimían a los demás y cometían injusticias. Advertía sobre la inminente invasión y juicio que vendría de naciones extranjeras, levantadas por Dios como un pendón a naciones lejanas, que vendrían rápido y sin descanso, trayendo destrucción sobre Israel. En Isaías 5:26-27 se narra: alzará pendón a naciones lejanas
y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece, ninguno se dormirá ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de sus lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. En el año en que murió el rey Usías, Isaías tuvo una visión que cambiaría su vida para siempre. Vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y las faldas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Isaías quedó sobrecogido por la santidad de Dios. Isaías se da cuenta de su propia pecaminosidad al estar en presencia de Dios. En Isaías 6:5 se narra: «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos». Isaías se siente indigno de estar ante Dios debido a su pecado y el de su pueblo. Uno de los serafines vuela hacia Isaías con un carbón encendido tomado del altar y toca sus labios, simbolizando la purificación de sus pecados. En Isaías 6:7 se narra: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Este acto representa la purificación y el perdón de Dios hacia Isaías. Dios pregunta a quién enviará para llevar su mensaje, e Isaías responde valientemente ofreciendo su servicio. En Isaías 6:8 se narra: «Heme aquí, envíame a mí». Este versículo muestra la disposición de Isaías para servir a Dios como su profeta. Durante una crisis política, el rey Acaz de Judá se enfrenta a la amenaza de los ejércitos de Siria e Israel. Dios envía a Isaías para tranquilizar a Acaz y darle una señal de esperanza. Isaías anuncia una señal de esperanza para el pueblo de Judá. En Isaías 7:14 se narra: «He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel». Este versículo promete que Dios estará con su pueblo. Isaías también profetiza el juicio que vendrá sobre el pueblo debido a su desobediencia. En Isaías 8:7-8 se narra: «He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos, y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel». Este versículo describe la invasión asiria como un juicio divino. A pesar del juicio, Isaías ofrece una visión de esperanza para el futuro. En Isaías 9:1-2 se narra: «El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos». Este versículo anuncia la llegada de una luz que traerá esperanza y salvación. Isaías ofrece una visión esperanzadora del futuro, anunciando el nacimiento de un gobernante justo. Isaías describe al Mesías que traerá paz y justicia a su pueblo. En Isaías 9:6 se narra: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz». Este versículo celebra el nacimiento del Salvador prometido. El Mesías gobernará con justicia y equidad, trayendo paz y prosperidad. En Isaías 11:1-2 se narra: «Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé». Este versículo describe al Mesías como un gobernante justo y sabio. Isaías concluye esta sección con un cántico de alabanza a Dios por su salvación. Isaías expresa gratitud y confianza en la fidelidad y poder de Dios. En Isaías 12:2 se narra: «He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahvé, quien ha sido salvación para mí».
Este versículo celebra la salvación y la fidelidad de Dios. Isaías recibe una visión sobre Babilonia, una de las potencias más temidas de la época. Dios le revela que Babilonia, conocida por su arrogancia y crueldad, será destruida. Babilonia se había convertido en un símbolo de arrogancia y opresión. Su grandeza y poder la llevaron a creerse invencible, pero Dios, a través de Isaías, anuncia su inevitable caída. En Isaías 13:1 se narra: profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Isaías describe el día del Señor como un tiempo de destrucción y caos. En Isaías 13:9 se narra: he aquí el día de Yahvé viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Este versículo señala el juicio que Dios traerá sobre Babilonia por sus pecados y arrogancia. El rey de Babilonia, personificación del orgullo y la autosuficiencia, será humillado. Isaías describe esta caída de una manera poética, mostrando que ningún poder humano puede resistir el juicio divino. En Isaías 14:12 se narra: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Esta imagen muestra la humillación final del rey que se creyó igual a Dios. Moab, una nación vecina de Israel, también enfrenta el juicio de Dios debido a su orgullo y arrogancia. Moab, conocida por su arrogancia y su trato cruel hacia Israel, será destruida rápidamente. Isaías anuncia su destino de manera abrupta y definitiva. En Isaías 15:1 se narra: profecía sobre Moab. Ciertamente en una noche fue destruida Ar de Moab, deshecha fue. Ciertamente en una noche fue destruida Kir de Moab, deshecha fue. Este versículo refleja la rapidez con la que Moab será llevada a la ruina. El orgullo de Moab ha sido su ruina. A pesar de su arrogancia y su creencia en su propia invulnerabilidad, Moab será humillada. En Isaías 16:6 se narra: hemos oído de la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, mas sus mentiras no serán firmes. Este versículo destaca cómo el orgullo de Moab la lleva a su caída. Damasco, la capital de Siria, y Efraín, el reino del norte de Israel, se enfrentan al juicio debido a su olvido de Dios y su dependencia de alianzas humanas. Damasco, una ciudad antigua y poderosa, será destruida y convertida en ruinas. Isaías describe este juicio como una consecuencia de su soberbia y sus acciones contra Israel. En Isaías 17:1 se narra: profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Este versículo señala la devastación total que caerá sobre Damasco. Efraín, que ha olvidado a su Dios y ha buscado seguridad en alianzas políticas, enfrentará un día de angustia. En Isaías 17:10-11 se narra: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, plantarás plantas hermosas y sembrarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que tu simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de angustia y de dolor desesperado. Este versículo resalta que su falta de fe en Dios y su dependencia de alianzas humanas traerán su ruina. Etiopía y Egipto, potencias regionales que a menudo han sido una tentación para Israel a buscar ayuda en lugar de confiar en Dios, también enfrentan el juicio divino. Etiopía, conocida por su poder y su influencia, será humillada. Isaías advierte sobre su destrucción inminente. En Isaías 18:1-2 se narra: ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar, y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temido desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra surcan los ríos. Este versículo destaca la grandeza de Etiopía, que no la salvará del juicio de Dios. Egipto, a menudo buscado como un aliado por Israel en lugar de confiar en Dios,
será juzgado. Isaías describe cómo sus ídolos temblarán y su pueblo perderá el valor. En Isaías 19:1 se narra: profecía sobre Egipto. He aquí que Yahvé monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Este versículo refleja el impacto devastador del juicio de Dios sobre Egipto. Edom y Arabia, naciones vecinas de Israel conocidas por su hostilidad, también recibirán el juicio divino. Edom, que ha sido un enemigo persistente de Israel, enfrentará la oscuridad y el juicio. En Isaías 21:11-12 se narra: profecía sobre Dumá. Me dan voces de Seir: guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió: la mañana viene y después la noche. Preguntad, si queréis, preguntad, volved, venid. Este versículo simboliza la llegada del juicio que traerá oscuridad y destrucción. Arabia, que a menudo ha sido un refugio para los enemigos de Israel, también será juzgada. Isaías advierte a sus habitantes sobre la inminente calamidad. En Isaías 21:13-15 se narra: profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán. Salid a encontrar al sediento, llevadle agua, moradores de tierra de Tema, socorred con pan al que huye, porque ante la espada huirán, ante la espada desnuda, y ante el arco entesado, y ante el peso de la batalla. Este versículo ilustra la desesperación y el sufrimiento que enfrentarán. Isaías pronuncia juicio contra Jerusalén, la ciudad de Dios, por su falta de arrepentimiento y su hedonismo en tiempos de crisis. Isaías describe la insensatez del pueblo de Jerusalén, que en lugar de arrepentirse, celebra y se entrega a placeres mundanos. En Isaías 22:1 se narra: profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora, que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Este versículo muestra la falta de seriedad del pueblo ante la inminente crisis. La actitud despreocupada y hedonista de Jerusalén provocará su ruina. En Isaías 22:12-13 se narra: por tanto, el Señor, Yahvé de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Este versículo destaca la indiferencia del pueblo ante el llamado de Dios al arrepentimiento. Tiro, una importante ciudad portuaria conocida por su riqueza y comercio, será destruida debido a su arrogancia y confianza en sus riquezas. Tiro, que se enorgullecía de su prosperidad y poder comercial, será llevada a la ruina. Isaías predice su destrucción y el lamento de sus habitantes. En Isaías 23:1 se narra: profecía sobre Tiro. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro, hasta no quedar casa, ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitim les es revelado. Este versículo refleja el impacto devastador del juicio sobre la ciudad próspera. A pesar de su destrucción, Tiro experimentará una futura restauración y sus ganancias serán consagradas a Dios. En Isaías 23:17-18 se narra: y acontecerá al cabo de los 70 años, que Yahvé visitará a Tiro y volverá a su ganancia, y se prostituirá con todos los reinos de la tierra sobre la faz de la tierra. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Yahvé. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Yahvé, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Este versículo muestra la misericordia de Dios y la eventual redención de Tiro. Isaías presenta una visión del juicio final que Dios traerá sobre toda la tierra, describiendo un escenario de devastación y desolación que afecta a todos, sin importar su posición o estatus. Isaías describe cómo la tierra será vaciada y devastada debido a la desobediencia y la iniquidad de sus habitantes. En Isaías 24:1 se narra: he aquí que Yahvé vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores.
Esto refleja la magnitud del juicio de Dios, afectando a todos por igual. Isaías explica la razón del juicio. La tierra se ha contaminado por los pecados de sus habitantes, quienes han desobedecido las leyes de Dios. En Isaías 24, ni 5, 6, se narra: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Este versículo subraya que la desobediencia y la injusticia son las causas del juicio divino. La alegría y el gozo desaparecerán, y la tierra se llenará de tristeza y desolación. En Isaías 24, 11, 12 se narra: hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra, en la ciudad quedó desolación, y con ruina fue destrozada la puerta. Este versículo muestra el resultado del juicio, una tierra llena de lamento y desesperación. En contraste con la desolación descrita en el capítulo anterior, Isaías presenta cánticos de alabanza y promesas de salvación para aquellos que confían en Dios. Isaías alaba a Dios por sus maravillas y su fidelidad, celebrando la justicia divina. En Isaías 25:1 se narra: Yahvé, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Este versículo refleja la gratitud y la adoración hacia Dios por sus acciones justas. Dios promete un banquete en Sión, simbolizando la restauración y la comunión con Él. En Isaías 25, 6 en 8 se narra: Yahvé de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Yahvé el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Yahvé lo ha dicho. Este versículo simboliza la promesa de restauración y la victoria sobre la muerte. Isaías anima al pueblo a confiar en Dios, quien es una roca eterna y fuente de paz. En Isaías 26, 3, 4 se narra: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Yahvé perpetuamente, porque en Yahvé el Señor está la fortaleza de los siglos. Este versículo resalta la importancia de confiar en Dios para obtener paz y seguridad. Isaías ofrece una visión de la resurrección y la renovación, un mensaje de esperanza en medio del juicio. En Isaías 26, 19 se narra: Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Este versículo anuncia la esperanza de la vida después de la muerte y la renovación de la creación. Isaías concluye esta sección con una promesa de redención y restauración para Israel, simbolizada a través de la imagen de una viña. Dios se presenta como el cuidador de Israel, su viña, prometiendo protección y cuidado continuo. En Isaías 27, 2, 3 se narra: En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Yahvé la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Este versículo muestra el amor y la dedicación de Dios hacia su pueblo. Dios promete un tiempo de prosperidad y fecundidad para Israel, cuando el pueblo de Dios será perdonado y restaurado. En Isaías 27, 6 se narra: Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Este versículo anuncia un futuro de bendición y crecimiento para Israel. Dios reunirá a los exiliados de Israel y los traerá de vuelta a su tierra para adorarle. En Isaías 27, 12, 13 se narra: Acontecerá en aquel día que trillará Yahvé desde el río Éufrates hasta el arroyo de Egipto,
y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Yahvé en el Monte Santo, en Jerusalén. Este versículo refleja la promesa de restauración y reunión para el pueblo de Dios. Isaías comienza esta sección con una advertencia contra Efraín, el reino del norte de Israel, y Judá, el reino del sur. Dios reprende la soberbia y la desobediencia de su pueblo, llamándolos al arrepentimiento. Juicio contra Efraín. Efraín, el reino del norte, es descrito como borracho y arrogante. Isaías advierte que su orgullo los llevará a la ruina. En Isaías 28:1 se narra: «Ay de la corona de soberbia de los borrachos de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino». Este versículo destaca la arrogancia y el desenfreno del reino del norte. Isaías también advierte a Judá sobre su hipocresía y falta de fe, especialmente en su confianza en alianzas humanas en lugar de en Dios. En Isaías 28:14-15 se narra: «Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Yahvé. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos». Este versículo muestra la confianza equivocada de los líderes de Jerusalén. Dios promete una fundación segura para aquellos que confían en Él, contrastando con la insensatez de los que buscan seguridad en otras cosas. En Isaías 28:16 se narra: «Por tanto, así dice Yahvé, el Señor: He aquí que yo he puesto en Sión, por fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure». Este versículo señala la seguridad y estabilidad que viene de confiar en Dios. Isaías pronuncia un ay sobre Jerusalén, también llamada Ariel, anunciando juicio, pero también prometiendo redención. Dios anuncia que afligirá a Jerusalén debido a su desobediencia y falta de arrepentimiento. En Isaías 29:1-2 se narra: «Ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Mas yo afligiré a Ariel, y habrá dolor y llanto, y será a mí como Ariel». Este versículo muestra la proximidad. A pesar del juicio, Dios promete una futura redención y restauración para Jerusalén. En Isaías 29:18-19 se narra: «En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Los mansos aumentarán su gozo en Yahvé, y los pobres de los hombres se alegrarán en el Santo de Israel». Este versículo ofrece esperanza de restauración y alegría futura. Isaías exhorta a Judá a no buscar ayuda en Egipto, sino a confiar en Dios. Judá, en su desesperación, busca alianzas con Egipto en lugar de confiar en Dios. Isaías advierte contra esta estrategia. En Isaías 30:1-2 se narra: «Ay de los hijos que se apartan, dice Yahvé, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto». Este versículo muestra la falta de fe en Dios por parte de Judá. Dios promete bendición y salvación para aquellos que confían en Él. En Isaías 30:18 se narra: «Por tanto, Yahvé esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Yahvé es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él». Este versículo subraya la misericordia y la justicia de Dios. Isaías reitera que la verdadera seguridad y protección vienen de Dios, no de alianzas humanas. En Isaías 31:1 se narra: «Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos
y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Yahvé. Este versículo destaca la insensatez de depender de la fuerza militar en lugar de confiar en Dios. Isaías describe el futuro glorioso de Israel bajo un reinado justo. Dios promete que un rey justo gobernará, trayendo paz y justicia. En Isaías 32:1 se narra: He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Este versículo anticipa el reinado justo y recto que Dios establecerá. La justicia traerá paz y seguridad duraderas. En Isaías 32:17 se narra: Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Este versículo muestra los frutos de vivir en justicia. Isaías ora por la misericordia de Dios y alaba su poder para liberar. En Isaías 33:2 se narra: Oh Yahvé, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Este versículo refleja la confianza en la capacidad de Dios para salvar. Isaías profetiza la destrucción de Edom y describe el futuro glorioso del reino de Dios. Edom, representando a los enemigos de Dios, será destruido por su maldad. En Isaías 34:5 se narra: Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Este versículo subraya la justicia divina contra los malvados. El desierto florecerá y se llenará de gozo y belleza, simbolizando la restauración de Israel. En Isaías 35:1-2 se narra: Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Yahvé, la hermosura del Dios nuestro. Este versículo ofrece una visión esperanzadora del futuro glorioso de Israel. Dios reunirá y redimirá a su pueblo, trayéndolos de vuelta a su tierra con alegría y sin miedo. En Isaías 35:8-10 se narra: Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Yahvé volverán, y vendrán a Sión con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Este versículo simboliza la redención y la restauración final del pueblo de Dios. Durante el reinado de Ezequías, Jerusalén se enfrentó a una grave amenaza de parte del rey Senaquerib de Asiria. Los asirios sitiaron la ciudad y enviaron a su comandante, el Rabsaces, para intimidar a los habitantes de Jerusalén y persuadirlos a rendirse. El Rabsaces se presenta ante el pueblo de Jerusalén con un mensaje de intimidación, desafiando su confianza en Dios y ridiculizando su esperanza de salvación. En Isaías 36:4-5 se narra: Y les dijo el Rabsaces: Decida ahora a Ezequías. Así dice el gran rey, el rey de Asiria: ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra son solo palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Este versículo refleja la arrogancia del comandante asirio y su intento de socavar la moral de los israelitas. Ezequías, angustiado por las amenazas, acude al templo para buscar la ayuda de Dios. En Isaías 37:1 se narra: Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Yahvé. Este versículo muestra la desesperación del rey y su fe en la intervención divina. Isaías respondió con un mensaje de esperanza y confianza en Dios. Isaías asegura a Ezequías que Dios intervendrá y librará a Jerusalén del asedio asirio. En Isaías 37:6-7 se narra: Y les dijo Isaías: Así diréis a vuestro Señor, así dice Yahvé:
no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Este versículo subraya la promesa de Dios de derrotar al enemigo. Ezequías ora fervientemente a Dios, pidiendo: abre, oh Yahvé, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Este versículo refleja la fe y la humildad del rey al buscar la ayuda divina. Dios responde a través de Isaías, profetizando la derrota de Sennacherib. En Isaías 37, 33, 35 se narra: por tanto, así dice Yahvé acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará allí saeta, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Yahvé. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, y por amor de David mi siervo. Esa misma noche, el ángel de Yahvé salió y mató a 185,000 soldados asirios, obligando a Sennacherib a retirarse. Ezequías se enfermó gravemente, y el profeta Isaías fue enviado a él con un mensaje de Dios. Isaías anuncia a Ezequías que su enfermedad es mortal, pero el rey angustiado ora fervientemente a Dios. En Isaías 38:1 se narra: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él Isaías, hijo de Amós, el profeta, y le dijo: Yahvé dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ezequías, angustiado, ora fervientemente a Dios. Ezequías suplica a Dios que le recuerde su fidelidad y le conceda más años de vida. En Isaías 38:2-3 se narra: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Yahvé, y dijo: oh Yahvé, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Dios escucha su oración y envía a Isaías nuevamente con un mensaje de esperanza. Dios promete a Ezequías 15 años más de vida y la liberación de Jerusalén de la amenaza asiria. En Isaías 38:5-6 se narra: ve y di a Ezequías: Yahvé, el Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Como señal de esta promesa, Dios hizo retroceder la sombra 10 grados en el reloj de sol de Acaz. Ezequías recibió una visita de emisarios de Babilonia, lo cual marcó un evento significativo en su reinado. Ezequías, complacido por la atención de Babilonia, muestra todos sus tesoros a los emisarios, sin darse cuenta de las futuras implicaciones de este acto. En Isaías 39:1-2 se narra: en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un presente a Ezequías, porque había oído que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias y ungüentos preciosos, toda su casa de armas, y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Isaías reprende a Ezequías por mostrar todos sus tesoros a los babilonios, y profetiza que en el futuro Babilonia se llevará todo a su tierra. En Isaías 39:5-7 se narra: entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Yahvé de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Yahvé. De tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esta profecía anuncia el futuro exilio de Judá en Babilonia. Isaías 40 marca un cambio en el tono del libro, con un mensaje de consuelo y esperanza para el pueblo de Israel, prometiendo la restauración y la liberación. Dios ofrece consuelo a su pueblo, asegurándoles que sus pecados han sido perdonados y que su tiempo de castigo ha terminado.
En Isaías 41, 2 se narra: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahvé por todos sus pecados. Este versículo promete alivio y perdón a Israel. Isaías recuerda al pueblo la grandeza de Dios, quien es inagotable en fuerza y comprensión. En Isaías 40, 28, 31 se narra: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahvé, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Yahvé tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo reafirma la confianza en el poder y la fidelidad de Dios. Isaías continúa con mensajes de esperanza y la promesa de la ayuda de Dios. Dios asegura a su pueblo que está con ellos y les dará fuerza y apoyo en tiempos de dificultad. En Isaías 41:10 se narra: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo ofrece consuelo y seguridad en la presencia de Dios. Dios promete la derrota de los enemigos de Israel, asegurando que aquellos que se oponen a su pueblo serán avergonzados y derrotados. En Isaías 41, 11, 12 se narra: He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Este versículo subraya la protección divina sobre Israel. Isaías introduce la figura del siervo del Señor, un personaje que será central en las profecías de restauración. Dios presenta a su siervo, quien traerá justicia a las naciones y luz a los gentiles. En Isaías 42:1 se narra: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Este versículo señala el papel del siervo en la justicia y la redención. El siervo es llamado a ser una luz para los gentiles, extendiendo la salvación más allá de Israel. En Isaías 42:6 se narra: Yo Yahvé te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Este versículo muestra la misión universal del siervo. Isaías ofrece promesas de redención y restauración, recordando al pueblo la fidelidad de Dios. Dios reafirma su relación con Israel, llamándolos por su nombre y prometiendo redención. En Isaías 43:1 se narra: Ahora, así dice Yahvé, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Este versículo refleja el compromiso de Dios con su pueblo. Dios promete hacer algo nuevo, trayendo restauración y renovación. En Isaías 43:19 se narra: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este versículo simboliza la transformación y la esperanza futura. Dios se presenta como el único Dios verdadero, asegurando a Israel de su fidelidad y poder. En Isaías 44:6 se narra: Así dice Yahvé, Rey de Israel, y su Redentor, Yahvé de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Este versículo reafirma la soberanía de Dios. Isaías profetiza sobre Ciro, el rey persa que permitirá el regreso de los judíos a Jerusalén. Dios llama a Ciro su ungido, usado para cumplir sus propósitos de liberar a su pueblo. En Isaías 45:1 se narra: Así dice Yahvé a su ungido,
a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Este versículo destaca cómo Dios usa a Ciro para cumplir sus planes. Dios invita a todas las naciones a volverse a él para la salvación. En Isaías 45:22 se narra: «Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más». Este versículo subraya la universalidad de la salvación ofrecida por Dios. Isaías pronuncia juicios contra la idolatría y reafirma la soberanía de Dios. Isaías ridiculiza la idolatría, mostrando la impotencia de los ídolos en comparación con Dios. En Isaías 46:5-7 se narra: «¿A quién me asemejáis, y me igualáis, y me comparáis, para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa, y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí está, y no se mueve de su sitio. Le gritan, y tampoco responde, ni libra de la tribulación». Este versículo destaca la futilidad de confiar en ídolos hechos por manos humanas. Dios se presenta nuevamente como el Redentor y el Santo de Israel, asegurando su poder para salvar. En Isaías 47:4 se narra: «Nuestro Redentor, Yahvé de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel». Este versículo reafirma la identidad de Dios como el Salvador de su pueblo. Isaías profundiza en la figura del siervo del Señor, describiendo su misión y sufrimiento. El siervo es llamado desde antes de su nacimiento para una misión divina, trayendo luz y salvación a las naciones. En Isaías 49:1 se narra: «Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Yahvé me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria». Este versículo muestra el llamado especial y propósito del siervo. El siervo sufrirá por los pecados de muchos, llevando la iniquidad y ofreciendo redención. En Isaías 53:3-5 se narra: «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Este versículo describe el sacrificio redentor del siervo. Isaías concluye esta sección con promesas de restauración y bendición para Israel. Dios promete restaurar a Israel con gran compasión, asegurando un futuro de paz y prosperidad. En Isaías 54:7-8 se narra: «Por un breve momento te dejé, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Yahvé tu Redentor». Este versículo ofrece consuelo y esperanza de restauración. Dios invita a todos a venir y recibir de su abundancia gratuitamente, prometiendo satisfacción y renovación. En Isaías 55:1 se narra: «A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche». Este versículo subraya la generosidad y gracia de Dios en la oferta de salvación. Isaías comienza esta última sección con un llamado a la justicia y la observancia fiel de los mandamientos de Dios, dirigiéndose a todos los miembros del pueblo de Dios, incluidos los extranjeros y los eunucos. Dios llama a su pueblo a vivir en rectitud y justicia, preparándose para su salvación. En Isaías 56:1 se narra: «Así dice Yahvé, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse». Este versículo subraya la importancia de la justicia como preparación para la salvación. Dios extiende su promesa de bendición a los extranjeros y eunucos que lo siguen fielmente.
mostrando que su salvación es para todos. Dios extiende su promesa de bendición a los extranjeros y eunucos que lo siguen fielmente, mostrando que su salvación es para todos. En Isaías 56, 6, 7 se narra: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahvé para servirle, y que amen el nombre de Yahvé para ser sus siervos, a todos los que guarden el día del Señor para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este versículo resalta la inclusividad de la salvación de Dios. Dios reprende la hipocresía de aquellos que practican ritos religiosos sin un verdadero cambio de corazón. En Isaías 58, 2, 4 se narra: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Este versículo expone la falta de sinceridad en la adoración del pueblo. Dios define el verdadero ayuno como actos de justicia y compasión hacia los necesitados. En Isaías 58, 6, 7 se narra: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes metas en casa, que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Este versículo describe el tipo de conducta que Dios desea. Más, Isaías describe la condición pecaminosa de Israel y la necesidad de redención divina. Isaías reconoce que los pecados del pueblo han creado una separación entre ellos y Dios. En Isaías 59:2 se narra: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este versículo subraya que la desobediencia ha alienado a Israel de Dios. Debido a la falta de un intercesor humano, Dios mismo interviene para traer salvación y justicia. En Isaías 59, 15, 16 se narra: y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y vio Yahvé, y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Este versículo muestra la acción directa de Dios en la salvación del pueblo. Isaías ofrece una visión gloriosa del futuro de Jerusalén, describiendo su restauración y bendición. Jerusalén será restaurada y se convertirá en una luz para las naciones. En Isaías 61:2 se narra: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Yahvé ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Yahvé, y sobre ti será vista su gloria. Este versículo muestra la transformación de Jerusalén en un faro de esperanza. Dios promete una prosperidad sin precedentes y una paz duradera para Jerusalén. En Isaías 60, 17, 18 se narra: en lugar de bronce traeré oro, y en lugar de hierro traeré plata, y en lugar de madera bronce, y en lugar de piedras hierro. Y pondré paz por tu tributo, y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación, y a tus puertas alabanza. Este versículo resalta la futura abundancia y seguridad de la ciudad. Jerusalén recibirá un nuevo nombre y será una corona de gloria en la mano de Dios. En Isaías 62:2-3 se narra: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria,
y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Yahvé nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Yahvé, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Este versículo simboliza la renovación y la honra que recibirá Jerusalén. Isaías describe el juicio de Dios contra las naciones y eleva una oración de súplica por la misericordia de Dios. Dios mismo es el juez que ejecuta justicia contra las naciones enemigas. En Isaías 63, 1, 3 se narra: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Pisado es solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Este versículo simboliza el juicio y la retribución divina. Isaías suplica a Dios que recuerde su compasión y no mantenga su ira para siempre. En Isaías 64, 8, 9 se narra: Ahora pues, Yahvé, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Yahvé, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo, somos todos nosotros. Este versículo refleja la petición de misericordia y restauración del pueblo. Isaías concluye con una visión de la consumación final de todas las cosas, donde Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra. Dios promete una renovación completa de la creación, eliminando el sufrimiento y la tristeza. En Isaías 65, 17 se narra: Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Este versículo señala el comienzo de una nueva era de perfección y gozo. Dios promete un tiempo de gozo eterno y bendición, donde la muerte y el sufrimiento serán eliminados. En Isaías 65, 19, 20 se narra: Y me gozaré con Jerusalén, y me alegraré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Este versículo ofrece una visión de vida abundante y sin dolor. Dios establece un nuevo orden donde todas las naciones vendrán a adorarle. En Isaías 66, 22, 23 se narra: Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecen delante de mí, dice Yahvé, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahvé. Este versículo refleja la adoración universal y la paz eterna en la presencia de Dios. A lo largo de su ministerio, Isaías llamó al pueblo de Israel a confiar en Dios en medio de las adversidades y las amenazas externas. En particular, durante las crisis políticas y militares, como la invasión a Siria, Isaías insistió en que la verdadera seguridad y salvación vienen solo de Dios, no de alianzas políticas o fuerzas humanas. En Isaías 30:15 se narra: Porque así dijo el Señor Yahvé, el Santo de Israel: En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Este versículo destaca que la salvación y la fortaleza se encuentran en la quietud y la confianza en Dios. En nuestras propias vidas, a menudo enfrentamos situaciones de incertidumbre y desafío. La enseñanza de Isaías nos recuerda que, en lugar de buscar soluciones rápidas o apoyarnos en nuestras propias fuerzas, debemos confiar plenamente en Dios. Al hacerlo, encontramos verdadera paz y fortaleza. El mensaje de Isaías es tanto un llamado a la justicia y al arrepentimiento como una promesa de esperanza y redención. Nos anima a vivir con integridad y a confiar en el Señor, sabiendo que Él es fiel y poderoso para salvarnos y guiarnos en cada circunstancia de la vida. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos
podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.